Daremos comienzo con la clase número 7 del libro de los Hechos. Estudiaremos el capítulo 6. La escena del capítulo 6 es nombramiento de diáconos. Primero, disputa por la ayuda social, versículo 1 y 2. Segundo, reparten los trabajos, versículo 3 al 6. Tercero, se perfecciona la iglesia, versículo 7. Cuarto, evangelización de Esteban, versículo 8 al 10. Quinto, Esteban perseguido por los perjudicadores. Esteban perseguido, versículo 11 al 14. Sexto, el rostro de Esteban se transforma como la de un ángel. El rostro de Esteban se transforma como la de un ángel. Versículo 15. Versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega con los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Amén. Crecieron el número de fieles en la época de la iglesia primitiva. Ahora empezaron a atender a los pobres y a los necesitados. Y empezó a haber problemas y discusiones acerca de la ayuda social. Los judíos de habla griega estaban diciendo que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Y empezaron a odiar a los judíos y a otras personas. Aquí los judíos de habla griega son los fieles judíos nacidos en las tierras de los gentiles. Y los de habla aramea son los judíos nacidos en la tierra natal. Entonces, ¿por qué hubo estos rencores? Hay varios motivos. Uno, porque como estaban alimentando mucha cantidad de fieles, los apóstoles no pudieron controlar todo. Porque como había muchas personas, los apóstoles no podían controlar la disposición. En segundo lugar, aunque estuvieran haciendo bien la obra social, cuando la codicia entra ya empiezan a tener rencor. Aunque hayan hecho bien, pero si compara con la codicia, ya empieza a haber problemas. Y empezó a surgir en la iglesia primitiva estas clases de problemas. Como la iglesia iba creciendo, también empezó a crecer la obra del diablo. Empezó a haber problemas de discusión por problema material. Hubo problemas. Ahora trataron de resolverlo. Que por la ayuda social surgieron estos problemas. Y no significa esto que por eso debían detener esta obra social.
Tenían que buscar la manera de resolver el conflicto sin dejar de estar haciendo el apoyo social. Versículo 2. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Amén. Los apóstoles dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Aquí cuando dice a todos se refiere a todos los fieles creyentes. Una de las responsabilidades importantes para los apóstoles es enseñar la palabra. Y por lo tanto, descuidar el ministerio de la palabra para servir a otros no está bien. Por eso entró en la iglesia esta prueba. Hoy día también un ministro debe dedicar fervientemente a la palabra y a la oración. Porque si deja de ser ferviente en cuanto al anuncio de la palabra y a la oración, entrará la prueba. Dejando estas prioridades importantes, si deja de lado, no será de beneficio para la iglesia y entrará la prueba en la iglesia. Debemos nosotros pensar cuál es la prioridad. Pensar muy bien cuál es lo primero. Nos ha dado a cada uno dones para ministrar. Romanos 12:6. Los dones que recibimos son diferentes. Efesios 4:11. Dentro de la iglesia hay apóstol, profeta, ministro, pastor, maestro. Hay quienes enseñan la palabra de Dios, ayudan a la comunidad, evangelizan, van de visitación, oran. A cada uno le da una ocupación diferente. Por eso los apóstoles quisieron nombrar diáconos para compartir los cargos, porque no se puede hacer todo solo. En Éxodo capítulo 18, versículo 13 al 18, Moisés cuando salió de Egipto lideró solo a los israelitas. Y todo el día estaban cansados, tanto Moisés y el pueblo. En ese momento, Chetra, el suegro de Moisés, le dijo que nombraran encargados para 1000, para 100, para 10. Por lo tanto, de esta manera nosotros también debemos nombrar gente con cargo en la iglesia para compartir. Versículo 3. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Amén. Cuando nombre, no debe nombrar a cualquier persona. Cuando nombren a un diácono, no debe ser de cualquier clase. Como dice aquí en la palabra, tiene que ser alguien lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. También estimado por todos. Por eso, la característica de un diácono debe ser lleno del Espíritu Santo. Aquel que es guiado por el mover del Espíritu Santo. Aquel que obedece a la voluntad de Dios. Sigue la palabra.
En segundo lugar, debe ser alguien sabio. No es sabiduría humana, sino sabiduría divina. 1 Corintios 2:13, capítulo 3:18. De esta manera debe trabajar con la sabiduría del Espíritu de Dios. Un diácono no debe trabajar para su egoísmo, para su provecho, sino debe trabajar para la gloria de Dios, para la voluntad de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, no enseñan con sabiduría humana, sino debe enseñar con sabiduría de Dios. En tercer lugar, levantaron a alguien que era estimado por muchos, aquel que es de virtud para otros, aquel que beneficia a otros. Debe levantar a alguien sincero, alguien que es confiable. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 18 al 20. Con respecto a la ofrenda, no debe tener una ganancia codiciada. Tiene que estar limpio en cuanto a sus deudas. Es importante ser estimado por muchos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Hechos capítulo 2, 47. Aquel que no cubre la gloria de Dios, aun delante de incrédulos sea estimado. Debe nombrar a diáconos personas de esta clase. Y luego levantaron a alguien que era lleno de fe. Aparece en el versículo 5. Dijo que levantaron a alguien, personas llenos de fe y del Espíritu Santo. Primera de Timoteo capítulo 3, 1 al 8. Allí se mencionan las condiciones para ser diáconos y obispo. Aquel que es confiable, fe, es fiel. Es aquel que alegra a Dios. Éxodo 18, 13 al 20. Capítulo 18, versículo 21. Allí podemos ver que han nombrado jefe de 1000, de 100, de 50. No nombró a cualquiera, sino a hombres capaces, temerosos de Dios, que amen la verdad, aborrecen las ganancias malavidas, nombraron a estas clases de gente para ser jefe de 1150. Versículo 4. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Amén. Así que los apóstoles se dedicaron de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Primera de Samuel 12, 23. Samuel oró y dijo que no cometería el pecado de dejar de orar. Salmo 145, versículo 18. Dios escucha los clamores sinceros. Mateos capítulo 7, versículo 7. Santiago capítulo 5, versículo 13. Salmo 50, 15. Cuando claman a Dios, Él responderá. La oración de justo puede más.
No hay más que la oración para echar fuera el diablo. Los 12 apóstoles y los 120 se dedicaron a la oración en el aposento alto de Marcos. Eran profesionales en cuanto a la oración. Y otra cosa es que se dedicaron al ministerio de la palabra. Es investigar la palabra, enseñar y educar la palabra, educar la Biblia y evangelizar. Traer a la gente que no cree a la iglesia. Por eso los ministros tienen que ser dedicados por completo, como los apóstoles, a la obra de Dios. Tienen que estar dedicados por completo al trabajo de Dios. Investigar la palabra, preparar la palabra y darle un buen alimento espiritual a las ovejas. Hay que orar mucho. Y de esta manera se levantará la obra de Dios. Por lo tanto, los ministros no deben hacer las cosas del mundo, sino la obra de Dios por completo. Profesional en cuanto a la obra de Dios. Y los fieles tienen que dar la ofrenda, tienen que diezmar para darle de comer a los ministros. Entonces así irá bien la obra de Dios y la obra de la iglesia. Y la iglesia crecerá. Versículo 5. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Amén. Escogieron a 7 hombres de fe. Levantaron a estas personas capacitadas. Entre ellos estaba Esteban. Y también el diácono Felipe, que evangelizaba bien. Y otra persona es Nicolás. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 15 y 16 aparecen los Nicolaitas. No podemos asegurarnos de que él sea la misma persona que aparece allí en el capítulo 2 de Apocalipsis que esta persona. Nosotros no sabemos si es la misma persona. Versículo 6. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Amén. Levantaron a los diáconos y oraron imponiendo las manos. La imposición de manos es ordenarle los cargos. Número capítulo 27, versículo 18. Deuteronomio capítulo 34, 9. Significa que Dios les da cargos a estas personas. Señala que a los que le han dado cargo deben ser consagrados, fieles a Dios. Y también que derramará sobre estas personas dones espirituales. El diácono Esteban es muerto en el capítulo 7. El diácono Esteban vemos en el capítulo 8 que evangeliza. Segunda de Timoteo 1:6. Timoteo también fue ordenado pastor. Versículo 7.
Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. La palabra de Dios se difundía cada vez más. El número de discípulos aumentaba. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se manifestó la gran obra de Dios. ¿Cómo pudo pasar esto? Esto es porque vimos en el capítulo 5 cuando habían castigado a Ananías y Zafira. Habían anulado la levadura dentro de la iglesia. Habían purificado la iglesia. Y cuando entraron las quejas, levantaron diáconos para que trabajaran en la obra social. Y los apóstoles se dedicaron al ministerio de la palabra, a evangelizar y a la oración en forma completa. Por eso se levantó la gran obra de Dios. Creció el número de creyentes. Y aún entre los sacerdotes muchos empezaron a creer. De esta manera muestra que la iglesia se levanta por poder de Dios. Aún en medio de la persecución, el número de creyentes aumentaron por el poder de Dios. Creció la iglesia. Versículo 8. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Amén. Esteban estaba lleno de gracia y poder. Hizo grandes prodigios y señales. Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Fue fiel hasta la muerte. Por eso Dios obró de gran manera en la vida de Esteban. Pudo salvar a muchas personas. Versículo 9. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Amén. Había judíos que habían venido de la iglesia de las tierras gentiles. Y estos judíos se empezaron a discutieron con Esteban y persiguieron a Esteban. Aparece los llamados de los libertos. Libertos es un descendiente de los judíos que fue llevado prisionero a Roma. Es un descendiente de la familia prisioneros de Roma. Cirene es una ciudad cercana dentro de la provincia de Asia. Es el hogar de Simón de Cirene. Lucas capítulo 23, versículo 26. Aparece la zona de Alejandría. Está en el norte de Egipto. Y luego Cilicia. Está en Asia Menor. Éfeso está en esa región. Muchos que estaban en estos lugares llegaron a Jerusalén y discutieron con Esteban. Versículo 10. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, como estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, nadie podía hacerle frente.
Esto es porque tenía sabiduría espiritual que venía de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, 6, 7. Había hablado con sabiduría y lleno del espíritu de verdad. No podía nadie hacerle frente. Mateo 10, versículo 19 al 20. Significa que cuando nosotros seamos apresados por llevar el Evangelio, que no nos preocupemos de qué diremos. El Espíritu Santo nos dará a conocer qué decir. Versículo 11 al 14. Instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemear contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Amén. Los judíos pusieron testigos falsos. Quisieron matar a Esteban. Ellos dijeron que había blasfemeado a Dios. Habían dado testimonio falso. Instigaron a la gente y lo llevaron al consejo. Y lo pusieron delante de ellos. ¿Y qué dijeron los testigos falsos? Primero dijeron que Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Segundo, dijeron que cambiará las tradiciones que les dejó Moisés, estos fieles creyentes. Que los fieles de Jesús cambiarían la ley de Moisés. Jesús no dijo que destruiría el templo. Sino que cuando ustedes destruyan el templo, dentro de 3 días yo lo reconstruiré. Juan capítulo 2, versículo 19. Esto señala el cuerpo de Cristo. Que si los judíos matan a Jesús, al 3er día iba a resucitar. Y los discípulos no eran que cambiaban las leyes de Moisés, sino que los discípulos habían dicho que por medio de las leyes no podía uno tener la salvación, sino la salvación viene por solo creer en Jesús. Y por eso ellos, por envidia, levantaron testigos falsos que quisieron matar a Esteban. Versículo 15. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Amén. Los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban. Y el rostro de Esteban se había transformado como la de un ángel. Ellos habían levantado testigos falsos para levantar a Esteban, pero el rostro de Esteban se parecía a la de un ángel. Esteban tenía paz en su corazón, lleno de gozo, estaba en mansedumbre, estaba lleno del reflejo de Dios. Vivía en esa espiritualidad y vivía con Dios, vivía con el gozo de Dios, vivía con el consuelo de Dios.
Por eso el mundo de Dios es siempre shalom, de paz. Es el mundo de gozo. Pensó, es de gloria morir por la causa de Jesús. Porque morir por el Señor es ser un mártir. Hay un cielo eterno. Esteban venció toda persecución. Superó la muerte. Vivió en un mundo espiritual. Es más, Esteban tuvo compasión de aquellos que los perseguían. Los amó. Por eso Esteban estaba pensando, ahora sí soy más semejante a Jesús. Por eso pensó y agradeció, glorificó el ser perseguido. Y su rostro se parecía al de un ángel. Nosotros debemos gozarnos cuando estamos siendo perseguidos por causa de Jesús. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Continuaremos con el estudio del capítulo 7. La escena del capítulo 7, Esteban. Punto grande, prédica de Esteban. Versículo 1 al 53. Subpuntos. 1. 4 evidencias. Versículo 1 al 50. Y hay subpuntos. 1 en paréntesis, Abraham. Versículo 1 al 7. Segundo, José. Versículo 8 al 17. Tercero, Moisés. Versículo 18 al 46. Cuarto, Salomón. Versículo 47 al 50. Segundo subpunto, reprensión. Versículo 51 al 53. Y el segundo punto grande, muerte de Esteban. Versículo 54 al 60. Por lo tanto, en el capítulo 7 se dedica a hablar acerca de la prédica y muerte de Esteban. Versículo 1. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Amén. Esteban estaba siendo acusado en el consejo de Sanedrín. El sumo sacerdote, siendo presidente del consejo, lo estaba juzgando. Y preguntó este sumo sacerdote si estas acusaciones falsas de los judíos eran ciertas. El diácono Esteban no sabía si iba a morir. Pero levantó la Biblia y predicó. Predicó acerca de Jesús. Versículos 2 y 3. Él contestó: hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja a tu padre y tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Amén. Primero habla acerca de Abraham. Génesis capítulo 11, versículo 18 al capítulo 12, versículo 4. Abraham sale de su tierra de Ur de los Caldeos y va hasta Canaán. Dios le dijo que dejará tu tierra y tus parientes. Abraham salió de su tierra de Ur de los Caldeos y se radicó por un momento en Harán.
Luego de Harán se fue hasta la tierra de Canaán. Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos y luego de Harán también. Debe dejar la tierra de los padres, porque esto señala el lugar en la cuestión material, territorial. Dijo que se apartara de eso. Parientes es centrado en afecto humano. Que no sigan los afectos humanos. Porque la casa de los padres es dependencia de los padres, es dependencia de lo humano, adulación del mundo. Lo que adula está en la casa de los padres. Es adularse de sí mismo y de su casa, es orgullo, es su trabajo. Que se apartara de eso. Y cuando va a la tierra que Dios les ha designado, recibe bendición. Versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. Amén. Abraham entonces salió de la tierra de Ur de los caldeos y se estableció, pasando por Harán, fue a parar a Canaán. Versículo 5. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Amén. Al principio Abraham le había dicho que le daría por heredad la tierra de Canaán, pero no le dio ni siquiera un lugar donde plantar el pie. Génesis capítulo 12, versículo 7. Génesis capítulo 15, versículo 4. Pero Abraham creyó que Dios le daría esa tierra. Creyó cuando le dijo que tu descendencia será como el número de las estrellas del cielo. Versículo 6. Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Amén. Ya le había dicho a Abraham que durante 400 años sus descendientes serían esclavos en tierra extranjera. ¿Por qué Dios le habrá permitido a los descendientes de Abraham estar esclavizados durante 400 años en tierra esclavizada? Esto fue para entrenar a la descendencia de Israel, para disciplinarlos. Génesis capítulo 14, versículo 22. Y después dijo que después de haber recibido el pueblo de Israel toda la disciplina, iría a juzgar a Egipto. Esto aparece en el versículo 7. Versículo 8. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Atrás. Después de tener a Isaac, realizó la circuncisión. Circuncidó a Isaac. E Isaac tuvo a Jacob y Jacob a los 12. Hay significado en la circuncisión. Es la señal de ser pueblo de Dios. Significa quitar el egoísmo. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Señala participación en el pacto de Dios. Génesis capítulo 17, versículo 11 al 13. Hechos capítulo 7, versículo 51.
Para nosotros es más importante la circuncisión del corazón que la del cuerpo. Es importante creer en Jesucristo y desechar el pecado. El sacramento en el Antiguo Testamento es la circuncisión y la celebración de la Pascua. Circuncisión y Pascua. Y en el Nuevo Testamento es el bautismo y la cena del Señor. Versículos 9 y 10. Por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él, y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Amén. Los hermanos de José vendieron a José. Vivió como esclavo en la tierra de Egipto. Luego se convirtió en gobernador. Esto también señala que por envidia atraparon y mataron a Jesús. Los judíos por celos mataron a Jesús. Sin embargo, Dios exaltó a Jesús. A través de la vida de José nos da enseñanza acerca de la vida de Jesús. Que a través de la vida de José enseña acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Y también, como le dijo a Abraham, que tus números de descendientes serán como los números de las estrellas del cielo, significa que entre medio de ellos vendría el Mesías. Que en medio de los descendientes de Abraham mandaría al Mesías. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora el diácono Esteban estaba dando testimonio de Jesús a los judíos. Versículo 11. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Amén. Entró el hambre que azotó a Egipto y a Canaán. Los hijos de Jacob fueron a Egipto a comprar comida. Allí se encuentran con José. Y luego José invita a vivir a su padre y a los hermanos a Egipto. Versículo 14. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y toda su familia, 75 personas en total. Amén. Aquí nombra 75 personas. En Génesis capítulo 46, versículo 27, en Éxodo capítulo 1, versículo 5, nombra a 70. Setenta es un número redondeado. 75 personas se refiere a algo más específico. Versículo 15 y 16. Bajó entonces Jacob a Egipto, y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Amén. Jacob, después de bajar a Egipto, a los 17 años de permanecer allí, murió, y sepultaron su cuerpo. Aquí dice que sus restos fueron llevados a Siquén. Pero en realidad fue sepultado en las colinas de Macpela, en Hebrón. Génesis capítulo 49, versículo 29. Jacob compró la tierra en Siquén.
Génesis capítulo 33, versículo 19. Entonces, ¿por qué habrá dicho que lo sepultaron a Jacob en Siquén? A Jacob lo enterraron en la colina de Macpela, en Hebrón. Aquí señala que no es importante quién haya comprado la tierra, no es importante el lugar. Esto es nombrado para señalar que Abraham es el padre de los descendientes de ellos. Porque consideraron a Abraham padre de sus antepasados. Versículo 17. Cuando ya se acercaba el tiempo en que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. El pueblo de Israel creció en la tierra de Egipto, como Dios lo había prometido. Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16. Versículo 18, 19. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimaña con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonado a sus hijos recién nacidos para que murieran. Amén. Apareció un rey que no conocía a José. Si nacía un varón, que lo mandaran a matar ahogándolo en el río. Versículo 20. En aquel tiempo nació Moisés, y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre. Amén. Moisés nació, era de agradable a los ojos de Dios. Desde nacimiento, Moisés estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Los padres de Moisés querían salvarlo a toda costa. Porque pensaron que a través de Moisés Dios iba a hacer algo grande. Versículo 21. Y al quedar abandonado, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Amén. La hija del Faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Amén. Versículo 22. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Amén. Moisés aprendió toda la sabiduría de Egipto. Estudió mucho. Era poderoso en palabra y en obra. Era poderoso en cuanto a las instrucciones del mundo. Versículo 23. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Amén. Ya a los 40 años quiso salvar a sus hermanos de Israel. Porque a los 40 años Moisés ya había aprendido todo conocimiento de Egipto. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 25. Eligió sufrir con el pueblo de Dios. Versículo 24. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Por eso, viendo cómo maltrataban a uno de sus hermanos, fue y se vengó, matándolo. Quiso salvar a los israelitas con su propia fuerza. Quiso salvar con su esfuerzo, con su temperamento y con su sangre. Esto hizo mal Moisés. La obra de Dios no se hace con sabiduría humana. No se hace con ira, con fuerza, ni con sangre.
sino con autoridad y poder del Espíritu Santo. ¿Por qué Moisés fracasó? Porque lo quiso hacer con su propia fuerza. Fracasó porque lo quiso hacer con su fuerza y con su sangre. Fracasó porque lo quiso hacer con sabiduría humana. Pero en el desierto de Madián se quebró todo ese esfuerzo que quiso hacerlo por su propia fuerza. Y allí se arrepintió. Dependió solamente de Dios. Y después de eso pudo ir a salvar al pueblo de Israel con la fuerza de Dios. Concluimos aquí la clase número 7 del libro de los Hechos. Muchas gracias.